Buenas tardes, amados hermanos. Primero saludarles en el amor del Señor a cada uno de ustedes que se encuentren bien junto a sus familias en sus hogares. Vamos a abrir el libro de los libros, que es la palabra del Señor, que hoy día está en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Amén. Amado Señor, se ha leído, Señor, tu palabra, Señor, en este lugar, Señor. Padre, ahora te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu tome control y dominio de esta predicación, Señor. Que tu Espíritu Santo sea hablando a tu iglesia, a tus hijos, a tu pueblo, el cual está hambriento de recibir una palabra tuya, Señor. Bendito Dios, Padre, todo se hace para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Padre, si hay algo en mi corazón que no es de acorde a tu voluntad, límpialo. Limpia mi corazón y todo pensamiento, Señor, lo llevamos cautivo a la obediencia, Señor, en Cristo Jesús. Señor, bendice este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, cual van a escuchar tu palabra, que sean edificados, que sean, Señor, exhortados también. Y ayúdame, Señor, con tu sabiduría, Señor, a hacerlo para tu gloria y para tu honra, Señor, y que sean consolados a través de esta palabra también, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido, bendito Dios, que tú seas con nosotros, hablando nuestras vidas, Señor, para que cada día, Señor, hagamos las cosas, Señor, que son conforme a tu voluntad. Usa mi vida, Señor, usa este vaso, Señor, para glorificarte. Usa mis manos, Señor, usa mi cuerpo, mi boca, Señor, todo mi ser, Señor, para tu gloria y para tu honra, para hablar a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la palabra del Señor ya está leída. Yo le he puesto como nombre de este mensaje: ¿en quién está puesta tu confianza o en quién estás confiando? ¿Pero qué nos está diciendo aquí? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Aquí vemos cómo el profeta Jeremías le hablaba al pueblo de Israel, exhortándolos dónde tenía que estar puesta su confianza y los resultados y consecuencias también de ello. Pero específicamente aquí nos habla del resultado y las consecuencias de la confianza en Jehová, en nuestro Dios. Amén. También quiero hablar un poco quién era Jeremías. Jeremías en hebreo significa Dios pone orden. Y cuánta razón tiene ese significado de su nombre. Jeremías fue un sacerdote, un profeta de Dios. Fue uno de los profetas mayores. Fue un hombre fiel y temeroso de Dios, que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del reino del sur, Judá. Él fue llamado por Dios como profeta para Israel y para las naciones, y su misión fue advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Fue llamado para anunciar a Israel que se arrepintieran de sus pecados y que se vuelvan por completo a Dios. Fue conocido también como el profeta llorón, así se le llamó también, fue conocido por eso. ¿Pero por qué fue conocido también así? Porque lloró lágrimas de tristeza, no solo porque sabía lo que iba a suceder con Israel, sino porque sin importar cuánto se esforzaba, el pueblo no entendía y no escuchaba. Porque él predijo que el imperio de Babilonia vendría para traer juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio, y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio, el impacto, el ataque enemigo y la destrucción de Jerusalén, y fue testigo personal del exilio. Él fue un mensajero, un profeta de la justicia y de la gracia de Dios. Sus palabras arrancaban, derribaban, pero también edificaban y plantaban.
Él acusó a Israel y le advirtió del juicio venidero de Dios, pero también tuvo un mensaje de esperanza para el futuro, que eso es importante. Jeremías trató de hacer que el pueblo comprendiera que el problema de ellos era la falta de fe, de temor a Dios y de confianza en el Señor. Y ese es el punto en el cual vamos a hablar y vamos a ahondar. Amén. La confianza. Muchas veces pensamos que nuestra confianza está puesta en el Señor, pero muchas veces no es así porque nos encontramos mirando al hombre muchas veces y no al Señor. Que dice en el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Le voy a leer otras traducciones, otras versiones también. Dice, pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Amén. Otra versión, NBI, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Y la última, que en lo personal para mí me gusta mucho, dice, bendito quien confía en el Señor, quien pone en el Señor su seguridad. Será un árbol plantado junto al agua que alarga a la corriente sus raíces. No temerá la llegada del estío, mantendrá siempre verde su follaje, no le inquietará un año de sequía, ni dejará por eso de dar fruto. Amén. Qué hermoso cuando ponemos la confianza, pero una confianza plena en el Señor. Qué hermoso porque todo esto nos dice el Señor. Todas estas promesas están para nosotros, hermanos. Todas estas. Pero ¿qué lección nos está dando el Señor en estos versículos? Aquí nos dice que bendito el varón que confía en Él y cuya confianza es su Señor. Nos llama también en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 12, al final de ese versículo dice, bienaventurados los que en Él confían. Bienaventurados. Y bienaventurado sabemos que significa dichoso, feliz el hombre que confía en el Señor. En Isaías 26:3 también dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Porque en ti ha confiado. ¿Saben lo interesante que de esa palabra, la raíz de la palabra hebrea como confiado, sugiere arrojarse a un precipicio? Eso es lo que significa confiado, arrojarse a un precipicio. Es decir, ser como un niño que escucha a su padre decir, salta, salta. Y que obedece con confianza, lanzándose del borde hacia los brazos de su padre. Es fuerte eso porque es una confianza absoluta. Esto realmente es confianza en el Señor. La confianza es mucho más que una resignación pasiva. No es solamente decir, confío en el Señor y confío en el Señor. Y no, aunque pasen situaciones difíciles, yo confío. No, es más que una resignación pasiva. Es más que eso, es una creencia activa que se pone por obra y que se cree. Esa es la confianza. Y se pone en práctica porque a pesar de la circunstancia, el hijo siempre confiará en su padre, en todo lo que dice su padre. Porque vemos la mayoría que tienen hijos, hermanos, cuando ustedes le hacen una promesa a su hijo, ¿qué hace el hijo? El hijo confía y cree plenamente en que su padre va a cumplir esa promesa. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos?
tenemos que confiar en Él, a pesar de cualquier obstáculo, a pesar de todo lo que estemos pasando, a pesar de lo que estemos pasando a nuestro alrededor, a pesar de esta pandemia, a pesar de todo lo que venga, confiar en el Señor, porque Él tiene el control absoluto de todo, de mi vida y de usted, de cada uno de nosotros. Confiemos en Él, como dije anteriormente, a pesar de todo. ¿Sabe que muchas veces, hermano, nosotros somos los que nos alejamos del Señor? Nosotros somos los que muchas veces renegamos de Él en situaciones difíciles, pero en las situaciones difíciles donde nosotros tenemos que confiar más que nunca en Él, más que nunca. A pesar de todo lo que estemos pasando, a pesar de un diagnóstico médico, a pesar de una prueba, a pesar de una enfermedad, a pesar de problemas en el matrimonio, a pesar de todo, porque Dios está en control de nuestras vidas. Dice, confía y confianza es una misma palabra, es una misma palabra. Es una misma palabra en el hebreo que es bataj. No lo sé pronunciar muy bien, pero así se dice, bataj. Significa, ¿y qué significa confiar y confianza? Significa apresurarse a refugiarse. También significa seguro, apoyar, asegurar, esperanza, esperar, favorable y tranquilo. Miren todos los adjetivos, todas las cosas que significa lo que significa confiar. Que es tan hermoso, hermano, es tan hermoso saber que hay que apresurarse a refugiarse en el Señor, porque realmente debemos y necesitamos refugiarnos en Él, acudir a Él y confiar en Él. Es lo más importante, es lo que tenemos que hacer. Pero también para poder desarrollar una confianza plena en Él, nuestra confianza en Él, debemos saber quién es Él. Porque ¿cómo vamos a confiar en una persona que no conocemos? ¿Acaso usted cuando se casó con alguien que no conocía? Usted se casó con alguien que empezó a conocer y empezó a amarla, empezó a confiar en ella. Bueno, lo mismo pasa, y cuánto más tenemos que hacerlo con nuestro Señor. Conocer quién es Él, para poder confiar plenamente en lo que su palabra nos dice. Una comunión con Él es lo más importante. Saber qué es lo que le agrada, saber qué le gusta, conocer cuáles son sus atributos, todo lo que Él le gusta que hagamos. Eso es conocer. Y la consecuencia de ello va a ser confiar. Confiar. Pero, como dije anteriormente, para eso tenemos que conocer su palabra, porque si no lo conocemos, ¿y dónde vamos a conocer al Señor? En esto. Ahí lo vamos a conocer. Ahí lo vamos a amar. Ahí vamos a aprender quién es Él. A tener una estrecha e intensa comunión con Él. Muchas veces es difícil, a lo mejor usted, hermano, me va a decir, pero hermana, es difícil confiar cuando hay situaciones difíciles. Claro que es difícil, hermano. Es difícil confiar cuando vienen situaciones difíciles. Es difícil cuando un ser querido parte. Es difícil a pesar de todo lo que esté pasando, lo que estemos pasando en este mundo. Es difícil, ¿sí? No es fácil, pero no nos olvidemos quién está con nosotros, quién está a nuestro lado y que conoce cada cabello de nuestra cabeza. Todo lo conoce. Cada cabello, Él lo sabe. Conoce su situación y mi situación. Él sabe absolutamente todo. Y jamás nos abandonará. Jamás lo hará. Pero eso tiene que creerlo. Porque yo le creo. La pregunta es si usted le cree que jamás nos abandona, jamás nos deja.
a pesar de todo. Porque como dije también anteriormente, nosotros somos los que muchas veces lo dejamos a Él. Nosotros somos los infieles. Nosotros somos los que lo abandonamos. Nosotros somos que muchas veces lo dejamos porque no responde una oración a nuestros propios deseos egoístas. Y Él no responde. Y nosotros somos lo que lo dejamos a Él. Pero tenemos que ser perseverantes, ser constantes. Que a pesar de lo que podamos estar pasando, nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor y no en lo que estemos pasando en nuestra vida. Nosotros somos muchas veces, actuamos como fugitivos porque no queremos huir de Él. Pero miren qué interesante, otro término en el hebreo, la palabra fugitivo significa que es una persona que huye y que no encuentra refugio. Eso es lo que significa ser fugitivo. Una persona que huye y no encuentra refugio. Es completamente todo lo contrario, confiado, lo que hablábamos antes. Pero nosotros, hermanos, tenemos nuestro refugio y nuestro amparo, que es nuestro Dios, que Él nos protege, que Él está con nosotros. Él está con nosotros y Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Nunca. Nunca, porque Él está siempre allí. Y si confiamos en Él, vamos a ver los frutos. Amén. Pero nosotros hemos hablado de la confianza y claro que hay que confiar en el Señor, pero la Biblia también nos enseña y nos menciona qué nos sucede cuando confiamos en el hombre y no en el Señor. Ahí tenemos que tener cuidado, porque muchas veces caemos en eso. Ponemos la mira en las cosas terrenales, ponemos la mira en el hombre y confiamos en el hombre y no en el Señor. En Jeremías 17, ahí mismo, Jeremías 17, 5, 6, dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Qué terrible, que el Señor nos ayude, porque miren todas las consecuencias que tiene cuando ponemos la mirada en el hombre, cuando confiamos en el hombre y no en Él. Lo contrario de lo otro que nos decía, bendito el varón que confía en Jehová. Y miren lo otro, qué terrible. Que el Señor nos ayude para nunca caer en esto. Nunca. Muchas veces pensamos que estamos confiando en el Señor, pero no es así. Porque Dios es quien escudriña el corazón y la mente y conoce y discierne nuestros pensamientos y sabe hasta lo más profundo de nosotros dónde estamos poniendo la confianza, dónde estamos mirando. Y si estamos mirando en el hombre, miren todo lo que pasa. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y seamos hijos fieles, los cuales pongamos la mirada y la confianza en Él. Los invito a que leamos en Isaías 31, lo vamos a buscar Isaías 31 del 1 al 3. Isaías 31 del 1 al 3. Dice así: Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. Es fuerte la palabra del Señor, porque aquí nos advierte, es fuerte. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel tenía que pelear contra los asirios. Pero el Señor les advierte, les dice, cuidado con mirar al hombre.
No pongan su confianza en él, ni en sus riquezas, ni en lo que posee, ni en sus caballos, ni en sus jinetes. No pongan su mirada. Les advierte. Cuidado, le dice, vuelvan a mí y dejen atrás su idolatría y arrepiéntanse, que yo los ampararé y los salvaré. Ellos de alguna forma, aquí vemos que de alguna forma querían aliarse con ellos, pero el Señor les advierte a través del profeta Isaías, les advierte esto. Sabemos perfectamente, hermanos, que Egipto, no estamos hablando del país de Egipto, sabemos espiritualmente qué representa Egipto para nosotros. ¿Y qué es lo que es? Es el mundo. El mundo. Aquí lo que tenemos que entender que nuestra confianza solo tiene que estar puesta en el Señor y no mirar al hombre. Muchas veces nos confiamos en las riquezas, en los bienes que tenemos. Miramos este mundo, el mundo, ¿qué nos ofrece este mundo? Y miramos al mundo, nos desviamos de repente. Miramos porque tenemos un buen trabajo, un buen pasar. Miramos porque no tenemos necesidades. Y ponemos la mirada en eso. Y sacamos la mirada del Señor. Hermanos, el hombre falla. Yo fallo. Usted falla. Nosotros le fallamos al Señor. Pero Él no falla nunca. Él es fiel. Él es fiel. Tampoco pongamos la mirada en nosotros mismos. Cuidado con eso también. Porque muchas veces nos basamos en nuestras propias opiniones. Nos creemos porque tenemos talento, porque tenemos dones del Señor. ¡Ay, me baso en eso! Cuidado. Todo le corresponde al Señor. Todo es de Él. Y para Él y de Él. Cuidado con eso. En Proverbios 3:5 dice la palabra del Señor. Lo vamos a leer. Proverbios 3:5. Proverbio 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No confiemos en nosotros mismos, hermanos, mucho menos en nosotros mismos, solamente en el Señor. No nos basemos en nuestra propia opinión, porque nosotros le fallamos al Señor cada día y por misericordia de Él, cada día nos levanta y nos perdona. Otro ejemplo lo encontramos también, busquémoslo, está en Segunda de Reyes, capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 16. Segunda de Reyes, capítulo 6. Del 15 al 16. Dice así, y se levantó de mañana y salió que él servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo, se está refiriendo a Elías, Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Aquí vemos el criado de Eliseo que confiaba, ¿en qué estaba confiando cuando salió a mirar? En lo que estaba mirando, por vista. En eso estaba confiando. Pero vemos que el varón de Dios, Eliseo, conocía perfectamente, conocía a su Señor y confiaba en Él. Ahí vemos otro ejemplo, pero contrario a lo que hablamos anterior. El varón de Dios confiaba en el Señor, pero su criado se basaba por vista. Y más adelante dice la palabra del Señor, dice la Biblia que Eliseo oró para que su criado sean abiertos sus ojos y vio los carros de fuego y todo lo que estaba a su alrededor. ¡Qué maravilla! Cuando confiamos en el Señor, nosotros no andamos por vistas, hermano, sino por fe.
por fe. Y esto nos pasa también a nosotros. Y también me incluyo, porque la palabra también me habla a mí, porque es una espada de doble filo, tanto para mí como usted. Que cuando nos enfrentamos a circunstancias a veces difíciles, a veces dolorosas, un despido de trabajo, cualquier necesidad, miramos las circunstancias y sacamos la mirada del Señor y dejamos de confiar en Él. Y pensamos que a lo mejor hasta ahí nomás llegamos, que hasta ahí nomás, no tenemos más. Y nos desmoronamos. Y no es así. No es así. Muchas veces es solo un proceso. La fe tiene que ser probada, hermanos. Nuestra fe tiene que ser probada. Está escrito en la palabra, tiene que ser probada para que dé fruto. El Señor es donde está más presente con nosotros en las dificultades, en las pruebas, en la tribulación, en la necesidad. Es donde está más presente, en el desierto, es donde está más presente el Señor con nosotros. A lo mejor nosotros no podemos sentir al Señor y no importa, porque nosotros no andamos por emociones, no vivimos por eso, sino por fe en Jesús, nuestro Señor. ¿Qué dice el Señor en Isaías 43:2? Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Crea esa palabra, hermano. Crea en las promesas del Señor. Tenemos tantas promesas en la Biblia, tantas promesas que son para nosotros, para usted, hermano, para mí. Son para sus hijos. Él está con nosotros. Confiemos en Él. Él nunca nos dará una carga más pesada de la que no podamos soportar, hermano. Piense siempre en eso. Él nunca nos va a dejar solo y nunca va a poner más peso del que no podemos llevar. Porque Él mide la carga. Él sabe. Él conoce todo. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Vamos a buscar también Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 4, tenemos otra historia acá. Versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Acá estamos hablando de Elías. Elías, un hombre lleno del Espíritu Santo, un profeta usado poderosamente por el Señor. Se fue por el desierto, dice, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, le dijo el Señor, basta ya, yo no soy mejor que mis padres, le dijo, basta ya. Aquí vemos al varón de Dios, un hombre lleno de Dios, con temor, con miedo a las circunstancias, con miedo hasta la muerte, dice la Biblia, hasta la muerte, porque deseó morirse. Después que el Señor entregó en sus manos a 400 profetas falsos de Baal, después de esa tremenda victoria, dice la Biblia que esos profetas fueron degollados. Y esa tremenda victoria para la gloria y honra del Señor, pero fue a través del profeta Elías. Después de todo eso, hermanos, después de esa victoria y confianza en el Señor, pero tuvo temor después, porque después también se enteró que él quedó solo como profeta, porque llegó la noticia a él que Jezabel lo andaba buscando para matarlo y para hacerle lo mismo que le hizo
a sus profetas falsos. Y eso lo llenó de temor. Y huyó. Pero esto también nos enseña algo, hermano. Esto también nos enseña que aquellos hombres y mujeres de Dios sienten temor. En circunstancias difíciles hay temor. Eso no quiere decir que viva atemorizado, no, que en el momento puede sentir temor, pero la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí vemos que él por un momento sacó su mirada de Dios y miró su circunstancia, no porque él haya sido infiel, no porque él haya pecado, no dice eso la Biblia, no lo dice, sino porque tuvo temor por la circunstancia. Y aquí también tenemos que tener cuidado, hermano, porque muchas veces cuando algún hermano o alguna hermana esté pasando por algún proceso, no murmuremos contra ella o contra él. No murmuremos, no lo juzguemos. Ay, puede ser que la hermana o el hermano puede tener algún pecado escondido. No caigamos en eso. El Señor aborrece la murmuración. No caigamos en eso, al contrario, oremos por ese hermano, por esa hermana, oremos, llevémoslo en oración, porque así lo dice la Biblia, esa es la voluntad del Señor. Esto nos habla también de que somos humanos y que todos le fallamos en algún momento al Señor, que todos tenemos temor, pero no nos quedamos ahí. El Señor nos levanta y nos saca en victoria para su gloria, para seguir adelante. Nosotros muchas veces creemos que tenemos el control de las cosas, pero no es así. No es así. Muchas veces nos vemos peleando con el Señor, luchando. Pero no es así. El Señor tiene que quebrantarnos, muchas veces rompernos. ¿Para qué? Dame el control a mí para decirnos, yo tengo el control. Deja las cosas tal cual. Yo tengo el control. Confía en mí, descansa en mí. Pero bueno, más adelante en el versículo, dice que en este versículo, que después Elías cuando huye a Horeb, el Señor le salió al encuentro y continuó adelante. Y su confianza en el Señor se restableció. Y así también lo hace el Señor con nosotros. Cuando reconocemos que no somos nada sin Él, reconocemos que no tenemos el control de nada, que Él es todo para nosotros. Ahora vamos a pasar al versículo 8 de la palabra que está en Jeremías 17. Para continuar con el mensaje. Dice el 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Amén. Amén. Aquí vemos algunas características que son realmente interesantes. Cómo describe la palabra del Señor, cómo describe al hombre que confía en Él. En aquellas tierras de esos años, la mayoría eran regiones subtropicales que alternaban con desiertos, montañas, llanuras, costeras, cuencas y cisternas. Me estoy refiriendo a aquellas tierras bíblicas. En aquellas tierras el tema del agua era uno de los factores más importantes de esos tiempos, porque la lluvia era escasa, era muy escasa, y se ausentaba durante varios meses. Y esta comparación es hermosa, hermano, que se le hace al varón que confía en Jehová, con aquel árbol plantado junto a las aguas, porque tiene una fuerza y un impacto tremendo. Porque no es lo mismo que ese árbol esté plantado en un desierto, no es lo mismo que ese árbol esté plantado junto a las aguas, que es Cristo. Hay una gran diferencia, sin duda. Otra alternativa, otra característica de aquellas tierras es que había mucho sol también. Y el sol también tenía un gran impacto.
Aquí vemos lo hermoso también de aquel árbol, porque aquel árbol logró, uno, estar plantado junto a las aguas, dos, junto a la corriente hecho sus raíces, y como resultado de eso, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. ¿Y qué significa esto en nuestras vidas? ¿Qué significa? Que cuando lleguen los tiempos difíciles, las dificultades en nuestras vidas, pruebas, estará firme, porque estará plantado y cimentado en la palabra de Dios. Porque, como dijimos delante, no anda por vista, sino vive por fe, no por lo que ve, no por las cosas terrenales. Él pone la mira en las cosas de arriba. Camina seguro, porque sabe quién está a su lado. Sabe en quién ha creído y en quién confía. Lo sabe. Aquí no estamos diciendo que no enfrentará situaciones adversas. No estamos diciendo eso. Claro que va a pasar por situaciones adversas. Claro que vamos a pasar por situaciones, por pruebas, por luchas, por muchas cosas. Pero la actitud es diferente. La actitud cambia. Eso es distinto. Porque no se quejará. Porque muchas veces nosotros nos quejamos en el desierto, nos quejamos en las dificultades, nos quejamos por esto y por lo otro. Pero aquel que confía y está plantado en las aguas, no se va a quejar. Va a agradecer. Inclusive las pruebas y las luchas lo va a agradecer. Porque sabe que su Señor tiene el control de todo y que es poderoso para sacarlo de eso. Y para darle la fuerza y la fortaleza para seguir adelante que necesita. Esa es la confianza. Esa es la confianza en el Señor. Y esa es la confianza que debemos tener. Esa confianza debe estar plantada junto al Señor y a su palabra. Con el fin de que estando ahí, echemos raíces. Y raíces fuertes, profundas, para que su fe se fortalezca, para poder estar firmes, arraigados y cimentados ¿en quién? En Cristo nuestro Señor. Para estar completos, para estar fortalecidos, para que no dejemos de dar fruto, ni de producir resultados de excelencia para su vida y para los que están a su alrededor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros somos carta leída a los demás. Los demás miran, los demás nos miran. Los que están a nuestro alrededor, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no va a sufrir las consecuencias del calor. Aunque esté en un desierto, aunque esté el sol ahí de lleno, no. Ese árbol va a crecer y va a ser frondoso y no sufrirá las consecuencias del calor. ¿Cuáles son las consecuencias del calor? Las circunstancias difíciles en nuestra vida, porque estará confiado en el Señor. Las aguas representan que está lleno del Espíritu Santo y que está cimentado en Cristo Jesús. En lo verde dice, habla que serán fructíferos, con raíces profundas en Cristo. Con raíces profundas en Cristo. Y en el medio del desierto, siempre buscará la forma de llegar a las aguas. Siempre. Porque sus raíces son tan grandes que siempre estará vigoroso, aunque el calor le impacte con fuerza. Sus hojas siempre estarán verdes. Amén. No habrá peligro de que se seque, porque constantemente está recibiendo agua. Constantemente está recibiendo agua. Y como dijimos anteriormente, en el año de sequía no temerá, no se angustiará, porque entiende y sabe que su dependencia proviene de Dios. Proviene de Dios. Proviene de las aguas.
que es Cristo y su palabra. Y como está plantado en Él, constantemente está dando frutos. Y es instrumento de bendición en el lugar en donde está, en el lugar en donde Dios lo ha colocado. Porque el Señor está con Él. En Salmos 1:3 dice la palabra del Señor. Dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque el Señor está con él. Porque el Señor está con él. Y en donde esté plantado va a dar fruto para la gloria y para la honra del Señor. Entonces, aquí vemos el resultado y sus consecuencias de poner nuestra confianza en el Señor. Y el Señor nos compara con este árbol frondoso, hermoso, el cual cada cristiano, hermano, tiene que llegar a ser. Tenemos que llegar a ser ese árbol con esas raíces grandes, profundas y frondoso. En el Salmo 92, lo vamos a buscar, Salmo 92, 12, 15. Salmo 92, 12, 15. Dice la palabra del Señor, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Aquí el Señor nos compara con este árbol. Y es la palmera, es una palmera. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos compara con esa palmera? Y hay tantas virtudes de aquel árbol frondoso, grande. Miren, las raíces de la palmera crecen en una zona que se encuentra de 2 a 3 pies, de 60 a 90 centímetros del suelo, donde el calor, el agua y los nutrientes son más abundantes. Las raíces de la palmera crecen a grande distancia, no solo a unos pocos pies del tronco, o solo en la medida de los confines más lejanos de los puntos de las hojas. Y hay algunos que pueden extender sus raíces a 50 pies, a 15 metros de distancia del tronco. Hay algunos que crecen hacia abajo hasta los 2 metros de profundidad, pero la mayoría se extiende horizontal, pudiendo llegar a los 15 metros del tronco. Interesante. Miren las raíces de ese árbol. Y viven alrededor, según sus especies. Viven alrededor de 100 a 740 años. Y su altura, a los 12 y 15 metros, aunque puede superar los 20 o más. Es tremendo, es impresionante. Y así nos compara el Señor. Así quiere que seamos el Señor, como ese árbol plantado junto a las aguas. Y con esto quiero concluir para terminar, hermanos. Seamos como el árbol plantado en el Señor. El Señor nos desafía, hoy día nos desafía a seguir creciendo a pesar de todo lo que podamos estar pasando. No veamos las pruebas, no veamos las dificultades como algo malo. Miremoslo como una oportunidad, porque las dificultades y las pruebas son una oportunidad para crecer, para glorificar a Dios. Si estás sufriendo, hermano, hermana, no te estoy diciendo que no sufra, pero sufre para la gloria de Dios. Sufre para su gloria y sostente y mantente firme en Él. Porque Él está contigo siempre. Y refúgiate en su palabra. Veámoslo como una oportunidad para que el Señor moldee nuestro carácter, para que el Señor forme su carácter en nosotros, porque necesitamos ser transformados por Él cada día. Dejémonos moldear y creceremos como aquel árbol, pero sobre todo aprendamos a confiar plenamente en Él y no cuestionar
su voluntad, sino creer, esperar y confiar en el Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú nos hablas a nuestra vida, Señor. Gracias por todo, Señor. Enséñanos, Padre, a poner por obra lo que tú has hablado hoy día en nuestra vida. Enséñanos, Señor, a poner por obra, Señor, tu palabra, Señor. Y enséñanos a confiar en ti, a ser como ese árbol plantado, Señor, que crece junto a las aguas, Señor. Enséñanos, Señor, enséñanos, transforma nuestras vidas, Señor, quita todo lo que empaña tu gloria para que seamos transformados cada día por ti, Señor, cimentados en tu palabra, Señor, para seguir adelante. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, bendice, Señor, sus hogares, sus vidas, Señor, y guárdanos de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, Señor, y no permita que pongamos la mirada en nuestras circunstancias ni en lo que estemos pasando, Señor, sino que pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en ti, Señor, porque tú eres nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria y a ti la honra. Amén. Amén.